Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Vamos a continuar con la opción de inventarios del sistema punto de venta, pero antes quiero comentarle algunos cambios que hice en la opción de artículos. En esta opción me estaba dando problemas para asignar el número consecutivo. A partir del número 10 ya no continuaba. Eso se debía ya que el tipo de dato que estaba manejando no estaba validando correctamente. Entonces, en esta parte donde incrementa el número, aquí teníamos un dato tipo string, eh, es decir, tipo texto. Entonces, al hacer la comparación, no lo hace correctamente. Le agregué este código. Eso lo convierte a dato numérico. Entonces, al comparar datos numéricos, lo hace correctamente. Ese es uno de los cambios que hice para que lo actualicen en sus proyectos, así como también el historial de precio de venta. Yo lo estaba manejando en esta misma hoja en el proyecto original que les presenté, pero me estoy dando cuenta que si lo manejo en esta hoja, cuando tengamos miles de productos y tengamos productos que cambien constantemente de precio, esta hoja va a crecer demasiado a manera de que cuando hagamos una búsqueda se va a tardar muchísimo más. Entonces vamos a observar lentitud en el sistema. Queremos evitar eso, por lo tanto creé una hoja más donde vamos a almacenar todos los cambios de precio de venta que hagamos en los artículos, ya que cuando asignemos un precio de venta se va a almacenar por primera vez en esta hoja. Cuando modifiquemos el precio de venta de determinados artículos, se va a crear un nuevo registro. A partir de esa fecha indica que tiene un nuevo precio. Esto es importante ya que cuando deseemos saber en qué fecha cambió determinado producto en su precio, aquí podríamos buscarlo. Vamos a hacer una opción más adelante de búsqueda para que tengamos esos datos y pues se nos facilite la búsqueda, ya que en determinado momento queremos saber cuándo cambió de precio un producto por diversas razones. Por eso estoy considerando esa opción. El cambio que hice básicamente afecta en esta opción, en la opción de guardar el artículo. Ahí es donde van a observar cambios en el código. Eh, este código era más amplio, se redujo y se agregó la hoja artículo para guardar ese historial. La hoja historial de artículos, ahí vamos a almacenar por primera vez y vamos a almacenar los cambios que hagamos en ese artículo cuando cambie de precio, básicamente cuando cambie de precio. Asimismo agregué algunas validaciones, van a observarlo en estas secciones del código. Le puse algunos comentarios, qué es lo que hace para que les quede claro qué es lo que valida en estas secciones. Después de todas las validaciones que hace, vamos a continuar con el guardado. También van a encontrar algunos textos de dónde se modificó. Como ven, aquí le hice una anotación y a partir de esta fila de código se guarda en el historial del artículo, en la hoja historial. Aquí también hace ciertas validaciones y se cumple.
lo guarda de una manera o de otra manera. Eso ya lo habíamos comentado en clases anteriores. Es un código pues idéntico, cambió algunas cositas. Es cuestión de que revisen su código y actualicen esos cambios que se implementaron. También van a encontrar en algunas partes del código unas leyendas como estas para que también revisen en sus códigos y podamos tener el mismo y en determinado momento no nos genere algún error. Eso también, eso lo definí por lo que les comenté y por diversas pruebas que estaba yo haciendo para guardar artículos y para registrar compras. Vamos a continuar con la opción de inventarios. Vamos a revisar este código, que es lo que se implementó. En el botón inventario, cuando demos clic en ese botón, vamos a hacer estas tres acciones. Esta línea de código pone la fecha en este campo, la fecha actual, la fecha en que estamos ingresando al sistema. Esta parte del código crea el inventario, ya lo habíamos visto ligeramente. Aquí también le agregué más comentarios para que más o menos se entienda qué es lo que hace en cada línea de código. Aquí sí vamos a ver algunas opciones nuevas que no habíamos visto o lo habíamos visto de otra manera. Y algunas sí son realmente nuevas. Por ejemplo, esta línea de código no lo habíamos implementado en ninguna parte del código. Lo que hace esta línea de código, si estamos posicionados en otra hoja, por ejemplo, aquí, cuando pasa por esta parte, por esta línea, lo que hace es cambiar de hoja y poner activa la hoja inventario. En la siguiente línea, esta borra todos los datos que tenemos en esta hoja a partir de la celda A4, como lo menciona aquí, hasta la columna F, hasta el último dato, hasta la última fila con datos. Son unas variables. Aquí vamos a hacer referencia a la hoja compras detalle. En esa hoja vamos a copiar todos los datos que tengamos en la celda C4 de aquí hasta la celda D, hasta aquí, hasta la última fila con datos. Vamos a copiar lo que tengamos en esta hoja en ese rango de datos. Posteriormente nos vamos a posicionar en la celda fila 4, columna 2, que vendría siendo en la hoja de inventarios la fila 4, es esta la fila 4 y la columna 2. Es decir, en la celda B4 vamos a posicionarnos con esta línea de código y con esta línea de código vamos a pegar todos los datos que tengamos en la hoja, eh, los que copiamos de esta hoja. Todos estos vamos a hacer un copiado y lo vamos a pegar aquí. Vamos a pegar esos datos. En la siguiente fila vamos a quitar todos los duplicados que tengamos. Aquí estoy implementando dos maneras de quitar los duplicados, ya que en algunas pruebas que estaba yo haciendo no lo hacía, en algunas ocasiones no lo hacía, entonces implementé una línea más que hace exactamente lo mismo, elimina los duplicados, ya que en esta hoja vamos a tener por diversas compras que hagamos, vamos a tener artículos repetidos. Por ejemplo, este artículo lo tengo en la factura 546 y lo tengo en la factura 4651.
En esta factura se compraron 15 artículos y en esta factura se compraron 20. Es decir, que en la hoja inventario vamos a tener un solo producto de ese artículo y el total que tengamos comprados. En este caso, de ese artículo tenemos 35. Del resto de los productos únicamente tenemos uno. A partir de esta fila vamos a llenar las siguientes columnas. Hasta esta línea de código tenemos llenada nada más la columna B y la columna C. Con con este código vamos a iniciar un ciclo desde aquí hasta el final de datos. Aquí vamos a implementar en esta fila, vamos a llenar la de la fila 4 a la última con datos de esta columna. Vamos a ponerle la fecha actual, la fecha en que estamos haciendo el inventario. Ok, aquí estamos creando una variable, nos estamos trayendo el dato de la columna 3, es decir, el nombre del artículo. Esta variable nos va a traer el nombre del artículo cada vez que pasemos en cada una de las filas. Nos va a venir actualizando esa variable con el nombre de cada uno de los artículos que tengamos en esta hoja. En esta primera línea de código lo que va a hacer es buscar de la hoja compras detalle de esta compra. En este código no hacemos referencia al nombre de la hoja que tenemos aquí. Hacemos referencia al nombre de la hoja, el nombre real, porque todas las hojas inician con un nombre. Si la renombramos es únicamente para que visualmente aquí tengamos un nombre, pero esa hoja sigue conservando su número. Como lo podemos observar aquí, es la hoja 8 que visualmente tenemos como compras detalle. Entonces, para implementar este código, tenemos que hacer referencia al nombre real de esa hoja y en su columna. Esta fila de código, mediante codificación VBA, lo hacemos de esta forma, pero en realidad, si nosotros queremos hacer una fórmula, es como si hiciéramos un buscar B. Aquí no me permite porque está protegida la hoja. Vamos a desprotegerla. Es como que si yo hiciera un buscar B, esta fórmula, el valor buscado va a ser este dato. ¿Dónde lo voy a buscar? No, perdón, estoy aquí. Aquí es donde vamos a implementar esa fórmula. Vamos a hacer un buscar B igual a buscar V. El dato buscado va a ser este. ¿En dónde lo vamos a buscar? Lo vamos a buscar en la hoja compras detalle en este rango de datos y el dato que nos interesa traer es el dato de la fila 2, o sea, el número de artículos. Ese es el dato que nos interesa. Eh, Aquí es donde vamos a traer ese dato. Aquí nos está marcando un error esta fórmula. Vamos a repetirla. Vamos a hacerlo de esta forma. Nos interesa el dato de la fila 2. Por alguna razón esta fórmula no nos está eh, funcionando correctamente. Indicador de columna y aquí nos pide un rango, pero en realidad debe ser, si es un dato
exacto o aproximado. Eso es lo que prácticamente hace esta, eh, esta fila de código y nos va a traer el total que encuentra de cada uno de estos productos. En la siguiente fila va a ser lo mismo, es exactamente lo mismo, pero va a hacer referencia a la hoja 12 y vemos que la hoja 12 en realidad es la hoja ventas detalle. Actualmente no tenemos ninguna venta realizada, pero cuando ya tenga datos esta hoja nos va a actualizar en el inventario todas las salidas que tengamos. En la última fila de código que corresponde a la columna F, aquí lo que va a hacer es una fórmula simple de con este código. Es como si hiciéramos igual a esta columna menos esta para obtener la existencia. Voy a revisar este código, esta fórmula más bien, y los voy a poner aquí a manera de comprobación. En el archivo van a encontrar esa fórmula para que corroboremos que efectivamente este código está funcionando correctamente. En esta última fila, aquí vamos a insertar en esta fila este texto y la fecha en que se está realizando el inventario. Otro, otro código que vamos a encontrar, que vamos a revisar, después de haber llenado toda esta hoja, vamos a cargar los datos al listbox. Vamos a cargarlo a este contenedor, a este listbox con este código. Parte de este código ya lo hemos visto. Creamos las columnas, creamos sus dimensiones en lo ancho y mediante un ciclo for vamos a cargar cada una de los datos a partir de el ID artículo hasta esta última columna. La fecha no lo vamos a cargar porque ya la tenemos en este campo. Eso es lo que vamos a hacer con estos códigos de aquí. Aquí vamos a ver un código nuevo que no lo hemos visto. En en este listbox no lo vamos a apreciar mucho. Lo que hace básicamente este código es hacer una alineación de los datos de las columnas entradas, salidas y existencias, ya que este control, el listbox, no nos permite personalizar cada una de las columnas. Es decir, si a esta columna yo quiero que aparezca centrado todos los datos y esta quiero que aparezca alineado a la izquierda, estos datos como son numéricos, que aparezca alineado a la derecha, no lo podemos personalizar. Únicamente tiene una alineación para todos los datos, ya sea que tenga una columna o tenga 5, 10, etcétera. Únicamente podemos personalizar todo el control. Es decir, si personalizamos, alineamos a la derecha, todas las columnas estarían alineadas de esa manera. Entonces, este código lo que nos hace es, eh, originalmente, su propiedad de alineación lo trae hacia la izquierda. Lo vamos a dejar como está porque estos datos así queremos que se presente, así se ve correctamente, pero las cantidades las pondría alineado a la izquierda, lo que visualmente no tendría no se verían bien. Entonces lo que hacemos con este código es crearle un espacio dependiendo del número de caracteres que tenga cada dato. Es decir, si en entradas aquí tenemos esta cantidad que representa 2 caracteres, eso lo va a hacer en este código. Con este código lee cuántos caracteres
va a tener cada una de esas cantidades y en base a el número de caracteres, aquí le estamos poniendo las condiciones, le va a asignar espacios dependiendo de cuánto tenga. En este código no lo vamos a apreciar tanto porque se trata de cantidades pequeñas, es decir, aquí manejamos dos dígitos, aquí manejamos uno y así sucesivamente. Cuando manejamos cantidades grandes, por ejemplo, 10, 100, 1000, 15,000, etcétera, en esos ejemplos sí vamos a tener que jugar con esos datos. Vamos a ir poniéndole más o menos espacios para que dependiendo de la cantidad, si es esto, le vamos a poner 10. Si es, eh, si es una cantidad de 10,000, por ejemplo, es probable que aquí lo aumentemos o lo disminuyamos. Eso ya lo vamos a ir viendo conforme visualicemos los datos, a manera de que se vea uniforme la alineación de cada uno de esos datos. Otro código más, bueno, hasta aquí, cuando damos clic en ese botón ya haríamos estas tres eh, procesos. Una vez que tengamos ya visualmente este código, perdón, estos datos del inventario, en este campo vamos a poder filtrar todos los datos que tengamos en el listbox. Si deseamos visualizar un artículo en particular, vamos a ir escribiendo en este campo. Este campo tiene implementado una búsqueda inteligente, como lo vimos en una clase anteriores. Aquí lo que hace es filtrar es un código muy parecido al que acabamos de comentar. Eh, Al cargar el listbox, observamos ese código aquí, en toda esta parte del código. La diferencia es que aquí estamos condicionando a que el dato que vayamos escribiendo en ese campo sea el mismo que vaya encontrando en esta hoja. De tal manera que si aquí escribimos una A, va a empezar a filtrar todos los datos que empiezan con esa letra, todos los artículos que empiezan con esa letra. En el código imprimir es muy sencillo. Previamente debemos de tener eh, visualizada la hoja para que se encaje bien en el tamaño de página que deseamos imprimir, para que este código tome exactamente lo que tenemos en esta parte de esta hoja y lo podamos imprimir o guardar en un archivo PDF. En mi caso, que no tengo instalado una impresora, me da la opción de guardarlo en PDF. Vamos a ver este ejemplo de la generación de inventario, que es lo que va a hacer eh, en este código que acabamos de comentar, que les acabo de explicar. Vamos a dar un clic en inventario. Si se dan cuenta, en esta hoja hace de una manera muy rápido, lo que hace es borrar y copiar. Como vemos, aquí ya tenemos ese inventario. Quita los duplicados. Este artículo que habíamos comentado que está dos veces, aparece una sola vez con el total de esas dos compras. Vamos a filtrar un artículo, vamos a ir escribiendo un dato. Cada vez que escribimos una letra, nos va filtrando todos los artículos que empiezan con esa letra. Si aquí le pongo una H, me filtra todos los que empiezan con CH. Ahí ya tengo un filtrado eh, correcto, donde yo podría seleccionar el artículo que me interesa. O si sigo escribiendo,
únicamente me deja un artículo que lógicamente ha de ser el que yo estoy buscando. Si borro estos datos, me vuelve a presentar eh, el inventario total de todos los productos que tengo en existencia. Nos presenta sus entradas, nos presenta sus salidas y su existencia. Si le damos un clic en imprimir, nos da la opción para mandarlo directamente a la impresora, si tenemos físicamente una impresora, o guardarlo en un archivo PDF, que posteriormente lo vamos a poder eh, visualizar en pantalla. Es el mismo que tenemos en la hoja inventario, lo que les comenté en otra parte del código, que en esta fila nos está poniendo el texto, el título del reporte, inventario de productos al día 6 de marzo del 2021. Vamos a, vamos a hacer, vamos a ir paso a paso en la generación de esos datos, específicamente aquí. Vamos a ir viendo qué es lo que hace en en ese código. Al darle un clic aquí, no recuerdo si ya se los había explicado, se detiene la ejecución del código y con la tecla F8 vamos pasando de fila en fila. Entonces aquí vamos a ir viendo qué es lo que va a hacer en la hoja inventario. Vamos a seguir recorriendo hasta que llegamos a esta parte. Este código lo que hace es limpiar ese rango de datos que les comenté en un principio cuando estábamos viendo este código. Selecciona de la hoja compras detalle, va a copiar esos datos en este rango y en esta fila de código se posiciona en la celda B4 y vamos a darle F8 nuevamente. Pega los datos, si alcanzan a ver en en esta parte está el artículo aceituna búfalo y lo vemos aquí también. Aquí está dos veces lo que les comentaba. Con esta debería quitar los duplicados. No lo hace, por eso implementé esta línea más donde sí está quitando los duplicados y lo que está haciendo es dejando un solo artículo de aceituna búfalo. Vamos a continuar ejecutando el código. Eh, Aquí vamos, con esta línea vamos a poner la fecha en cada una de estas filas de esta columna y en esta nos vamos a posicionar en la columna D y está haciendo ese filtro, esa búsqueda de cuántos productos existe. Eso es lo que está haciendo en este ciclo for. Está llenando cada uno de los datos de las columnas A, columna D y la columna F, hasta llegar al último artículo, que es ese. Se termina el ciclo. Si damos un clic aquí, dice que debía recorrer 13 filas. Si nos posicionamos en la variable i, vemos que ya completó ese ciclo. Por lo tanto, se sale, termina el ciclo, se pasa a la siguiente fila de código, donde va a poner el dato en esta fila. No lo vemos porque ya tenía el mismo dato. Bien, continuamos. Eh, en esta parte lo hace parece ser que lo hiciera dos veces. Si damos clic nuevamente va a ser lo mismo. Le vamos a dar clic aquí en continuar para que presente esos datos que previamente llenó en la hoja inventario. Eso es los cambios que se implementaron y la opción inventario, que es lo que hace. Parece simple, parece muy sencillo ese proceso,
pero detrás, como lo acaban de ver, son unos códigos implementados que sí tenemos que validar que lo haga correctamente. Es probable que en las siguientes clases tengamos que hacer algunos ajustes dependiendo de las pruebas que hagamos. En la siguiente clase vamos a empezar con la opción de caja ventas para que ya podamos tener ventas, podamos tener datos en esta hoja y podamos hacer nuevamente pruebas del inventario que ya tenga salidas y que su existencia nos esté dando correctamente ese dato. Nos resta también el corte de caja, pero la opción de ventas, de caja ventas, es fundamental porque ahí es donde vamos a interactuar con el público para registrar todas nuestras ventas, que nos traiga el inventario de forma correcta para que no vendamos un artículo que no existe o que no tiene el inventario correcto. Dejamos hasta ahí la clase. La siguiente clase va a estar bastante interesante. Ojalá y que en sus proyectos vayan muy bien. En caso de que no, con mucho gusto los estaré atendiendo, ya sea aquí en los comentarios o si me escriben directamente al correo para despejar algunas dudas o algunos errores que pudieran tener en sus proyectos. Gracias por ver el video y nos vemos en el siguiente.